Sean bienvenidos todos a la ceremonia de entrega de reconocimientos a la comunidad camiliana, en el marco de la celebración del 20º aniversario de la fundación del Centro San Camilo AC en nuestra ciudad de Guadalajara. Como actividades del día de hoy, tendremos una reflexión-meditación sobre la espiritualidad de San Camilo de Lelis, impartida por la doctora María Isabel Chávez Correa. La entrega de reconocimientos a los integrantes de la comunidad camiliana. Palabras de los responsables de cada una de las áreas del Centro San Camilo, voluntariado, acompañamiento en el sufrimiento, motivación y compromiso, académica y familia camiliana. Se proyectará el video conmemorativo para este evento. Se hará la develación de la placa conmemorativa. El presbítero Silvio Marinelli, director del Centro San Camilo, nos dirigirá unas palabras de agradecimiento. Y al final, pues estaremos invitados todos a la celebración eucarística en acción de gracias por todos los beneficios y favores recibidos durante estos 20 años. A continuación, la doctora María Isabel Chávez Correa nos presentará la meditación sobre la espiritualidad de San Camilo de Lelis, nuestro fundador. En la palabra, la doctora María Isabel. Gracias, Daniel. A ver, me van a decir cuál micrófono voy a usar. Los dos. Ok. Los dos. Okay. Ay, pues me da mucho gusto estar aquí y es un regalo para mí poder compartir esta reflexión. Ok. Pues me quito el cubreboca. Aquí me quedo. Ok, es que tengo tres. Es este y este. ¿Me puedo mover, profesor? Bueno, lo bueno es que estamos entre amigos. Todos somos compañeros aquí. Y me encanta poder compartir esta reflexión del día de hoy. Estuve al preparar esto tan tentada a hacer mucho que dije, no, vamos a quedarnos con poco, pero hermoso. Y he escogido una reflexión. Primero, unas palabras de Camilo de Lelis, que la pasión por el cuidado de los enfermos lo hizo que lo llamara el Papa Benedicto XIV un iniciador de una nueva escuela de caridad. ¿Cómo es que Camilo, con esta pasión por los enfermos, llega a desarrollar este arte? Vamos a ver. El padre Camilo desarrolló el arte de cuidar a los enfermos con una gran pasión. Inició una nueva escuela de caridad, realizando un servicio hecho con esmero, ternura, habilidad, destreza y creatividad. Este servicio expresa de manera diáfana la visión de quien lo realiza, reconoce y respeta la dignidad de quien lo recibe. A ver, me va dirigiendo por aquí. Es que acá tengo que cambiar. Y acá tengo que hablar. No cambia. No sé si se le acabó la pila a esto. No, es que es allá donde tengo que dirigir.
Bueno, esta imagen que es de Van Gogh, del buen samaritano, que es hermosa y que nos habla del buen samaritano. El evangelista Lucas, en su capítulo 10, nos narra el generoso e importante ejemplo de caridad del samaritano, que Cristo puso al perito de la ley, quien de viaje encontró a un pobre hombre en el camino despojado por los ladrones y tan maltratado por ellos, que lo dejaron medio muerto a causa de las heridas. Pasaron por allí un sacerdote y un levita, sin prestarle ninguna ayuda. El samaritano, movido a compasión, se acercó a él, le hizo las primeras curas y cargándolo sobre su asno se lo llevó a la posada. Allí lo cuidó con sus propias manos y además de lo que había hecho antes de partir, dejó 2 denarios al posadero para que lo siguiera cuidando hasta su retorno. Este notable y maravilloso ejemplo de caridad se puede aplicar perfectamente, si me es permitido servirme de tal comparación, sin menoscabo para otros hombres santos, al Padre Camilo. Un hombre caído en manos de los ladrones y abandonado a su suerte en el camino, ¿a quién se puede aplicar mejor esto que a los pobres enfermos, abandonados tanto en los hospitales como en sus propias casas? Así tenemos que, habiendo pasado desde el principio de la Iglesia por el camino de la vida, no solo uno, sino muchos sacerdotes y levitas, es decir, muchos hombres santos y grandes siervos de Dios, fundadores de otras órdenes, todos enfocaron sus santas reglas y carismas hacia otras santas obras. Ninguno de ellos tomó nunca como carisma especial y con voto la ayuda a los pobres enfermos, a los agonizantes o a los contagiados por la peste. Finalmente, pasó por aquí abajo, gracias a la misericordia de Dios, el piadoso samaritano, que sin ninguna duda podemos afirmar fue Camilo, un hombre de mundo que se convirtió al Señor, quien al ver languidecer a estos pobres, movido a compasión, se acercó a ellos, los curó y cargó sobre él el peso de ayudarles y de servirles. Parecía que por intercesión del Divino Espíritu hubiera sido bautizado con el nombre de Camilo, es decir, camello, para cargar sobre sus espaldas el peso de los pobres. Después de haberlos ayudado con todas sus fuerzas durante mucho tiempo, al marcharse al cielo, quiso dejar al mundo para que los atendiera 2 denarios. Esto es, su humilde congregación fundada bajo 2 preceptos de amor: amor a Dios y amor al prójimo. Y sus religiosos, que como monedas de oro de caridad, marcadas con el signo de la cruz, se habrían de gastar y emplear en el servicio a los pobres enfermos hasta su vuelta, que será sin duda el último día del juicio. Cuando venga Cristo a juzgar al mundo y a dar a cada uno su paga, esto es el premio merecido para quienes hayan sido misericordiosos, diciéndoles: estuve enfermo y me visitaron, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y bueno, quería yo hacer como una introducción de todo esto, de estas palabras hermosas sobre Camilo, y con siempre de fondo el buen samaritano. Entonces, quiero compartir con ustedes esta reflexión de una religiosa, Dolores Alessandri. Es una religiosa del Sagrado Corazón, es española. Ella ha sido maestra en la Universidad Pontificia y escribió, cuando la celebración de los 400 años, una reflexión sobre Camilo, haciendo la semblanza con el buen samaritano. Entonces me parece que
es hermosa y es la que les quiero compartir ahorita. Y fíjense que ella, al leer la vida de Camilo, quedó tan impactada que fue que hizo esta reflexión. Y la hace de una manera tan clara, tan transparente, que la vamos a disfrutar. Dice que al terminar de leer su vida y teniendo como trasfondo la vida, la figura del samaritano, pienso que de San Camilo podría afirmarse lo que dijo David, el profeta Natán: ese hombre eres tú. Recuerdan que con David le dice el profeta Natán cuando le pone la parábola de la oveja, porque David se había quedado con la mujer de Urías y había matado a Urías, y para que él pudiera ver su pecado, cuando se la pone que no es él, y le dice: ¿qué crees tú de este hombre? Ay, que está grave, le dice, ¿verdad, David? Y le dice el profeta Natán: ese hombre eres tú. Y ella empieza esta reflexión diciendo: ese hombre eres tú. Y dice: y es que no creo que haya existido a lo largo de la historia alguien que haya reproducido con tanta exactitud los rasgos de ese personaje de la parábola del buen samaritano. Este parecido tan llamativo ha despertado en mí el deseo de estudiar más detalladamente esa semejanza, partiendo precisamente de lo más visible y evidente en ellos, su corporalidad. Vamos a ver y hacer el recorrido, el itinerario de esta reflexión a partir de la corporalidad. Vean qué bello. Lo profundamente humano es profundamente divino, y lo divino es profundamente humano. Entonces de aquí arranca esta reflexión y dice: vamos a acercarnos al samaritano de la parábola y a Camilo de Lelis, contemplando esos órganos corporales, corazón, boca, manos, que designan funciones dinámicas que abarcan la totalidad de la persona. Unos pies incansables. Comenzamos por lo más cercano al piso, que son los pies, y que en la Biblia indican la forma de comportarse de alguien, el camino que sigue. Las narraciones evangélicas presentan reiteradamente a Jesús en situación de caminante, y cuando llama a sus discípulos, su exigencia está en primer lugar en relación con sus pies. Deberán caminar detrás de él y acompañarle en toda su trayectoria. ¿Recuerdan? Síganme, les dice Jesús. Los pies del samaritano, que se desvían del camino que seguía y se aproximan al hombre herido, desempeñan un papel central en el relato de Jesús. Subyace la pregunta: es para allá. ¿En qué dirección se encaminan nuestros pies? Cuando reflexionamos hacia dónde caminamos, hacia dónde seguimos a Jesús, hacia dónde se encaminan nuestros pies. El samaritano se encaminó hacia el herido, cambió el rumbo de su camino. ¿Se apartan o se acercan a quienes están heridos en las cunetas de los caminos, nuestros pies? Y otra pregunta: ¿cómo gestionó Camilo sus pies? ¿Cómo se sirvió de ellos a lo largo de su vida? Lo más concreto y objetivo sería consignar su itinerario y calcular las distancias que recorrió. Fue una especie de trotamundos que recorrió un sinfín de lugares y va a ser el medio de un camino. El 2 de febrero de 1575, que cuando, movido por una fuerte conmoción interior, se baja del burro que montaba y se postra en la tierra llorando. Sus pies y su vida cambian de dirección. En adelante se aleja de los lugares en los que transcurría su vida anteriormente y se acerca a los hospitales, esos lugares que van a convertirse para él en irresistibles polos de atracción. Siempre de pie en ellos,
a la cabecera de los enfermos, andando por los corredores, sirviendo, limpiando, haciendo de criado. Uno de los cuidados preferidos es el de lavar los pies a los pobres antes de acostarlos. Y algo más duro aún, se postraba para besar los pies de los que se le oponían. En función de esos enfermos, cambia sus itinerarios y comienza nuevas aventuras, muchas de ellas dramáticas, por los nuevos caminos que ahora le toca recorrer. ¿De dónde sacaban fuerza aquellos pies incansables?, se pregunta. Dos instantáneas tomadas al vuelo en su caminar nos revelan el secreto. Una, la de su recorrido desde el Hospital de Santiago hasta la Iglesia de los Milagros, cargando con el gran crucifijo que le había hablado y yendo a mediodía por la vía pública con la cabeza descubierta. La otra, su respuesta a quienes dudaban de que hubiera sido él el fundador de la orden. Primero Dios y luego esta pierna mía llagada han fundado esta religión. La fuerza para mantenerse él mismo en pie y también su obra nacía precisamente de la debilidad de su herida. Camilo llagado y conducido, no eligiendo él los caminos, sino dejándose guiar por el Dios que le llevaba por sendas desconocidas y llenas de riesgos. Y aquí les muestro esta pintura que nos habla de cómo él iba a los galerones que iban a salir en las naves a sacar a los enfermos para que se los dejaran a él, para que no los llevaran en estos barcos, porque sabía que los llevaban a morir. Entonces él iba y se peleaba con todos los responsables del barco, así literal, para bajar a los enfermos, porque sabía que morirían. Entonces estos caminos por los que Dios lo lleva, en donde él enfrenta tantas dificultades y riesgos, se subía a los barcos para irlos cuidando a los enfermos. Antes que él, como soldado, se trasladaba en ellos, ahora va a cuidar ahí, en los barcos, a los enfermos. Y en estos caminos que él recorrió, estos lugares por los que él tenía como una cierta intuición y como que percibía que ahí había gente que lo necesitaba. Y entraba, no podía entrar a las casas, derribaba la puerta y encontraba a una persona enferma casi moribunda. Entonces llegaba y la auxiliaba. A veces pues la acompañaba bien morir. Pues estos son sus pies de Camilo. Las manos de un gigante. Y decimos gigante porque recuerdan que medía más de 1,90, creo que casi 2 metros. O sea, era grande, fornido, fuerte. Las manos son los órganos y el signo de la acción humana. En los relatos evangélicos, el foco de atención de muchas narraciones está puesta con frecuencia en la acción de tocar de Jesús. Y bueno, recordemos, las manos, tenemos esta frase hermosa de Camilo: más corazón en las manos, más mente, más creatividad, más ternura, más delicadeza. Eso es más corazón en las manos. ¿Seguimos? Fíjense, y vean qué belleza aquí. Dice, con frecuencia en la acción de tocar de Jesús y en medio de las costumbres judías tan estrictas en cuestiones de impureza y que imponían minuciosos rituales de lavado de manos, Jesús no tiene reparo alguno en tocar lo que se consideraba impuro como un leproso o un cadáver. Recuerdan que para los judíos tocar a una persona que moría o enferma quedaban impuros y tenían que hacer muchos rituales de pureza para purificarse, para poder pues llegar al templo. Y entonces cuando cuenta la parábola del samaritano, están también muy presentes las manos de los personajes. Encontramos a un hombre que tuvo la mala suerte de caer en manos de unos salteadores.
que con sus manos lo desnudaron y lo golpearon. Podemos usarlas para lo mejor o para lo peor, ¿verdad? A continuación, las manos del samaritano van a hacer todo lo contrario, que es emplearlas en cuidar al herido. Le vendó las heridas después de habérselas curado con aceite y vino. Fíjense estas acciones destructivas o de curación. ¿Quién iba a decirle a Camilo en sus años jóvenes que sus manos, tan diestras en los juegos de naipes, iban a dedicarse años después a acariciar, cuidar, lavar, cargar con otros? Podría escribirse una biografía muy completa del santo solamente recorriendo las tareas que desempeñó con sus manos. Da de comer, arregla camas, limpia lenguas, lava pies, enjuga sudores, cura llagas, cierra los ojos de los que mueren en sus brazos. Su vida entera fue el encuentro entre dos manos. Cura, limpia, vean todo, esta es una belleza, todas estas acciones y gestos de Camilo. Entre dos manos. Jesús había extendido la suya hacia él y Camilo no retiró nunca la suya. La mirada de compasión. Los ojos son el órgano más expresivo de la corporalidad, tanto en las relaciones entre las personas como en la relación con Dios. La actitud más importante desde la perspectiva bíblica es el corazón. La siguiente. Pero el corazón humano se sustrae a todas las miradas y por eso se habla de los ojos como su correspondencia exterior. No es posible reconocer los pensamientos ocultos de un corazón humano más que indirectamente, por lo que expresa en el rostro y más concretamente a través de sus ojos. Órganos de la visión reflejan la vida interior de alguien y por eso se atribuirá a los ojos las intenciones profundas del corazón, el deseo, la esperanza, la humildad, la compasión. El samaritano tenía conectada su mirada con su corazón. Por eso vio al herido y se conmovió. Camilo participaba de la mirada de Dios, capaz de descubrir por debajo de lo que resultaba repugnante a los ojos la belleza escondida de un hombre o una mujer aquejados por la enfermedad. Poseía una mirada profética que captaba la condición de los enfermos en los hospitales y se dejaba afectar por ella. Los contemplaba como crucificados, clavados en sus miserables lechos y en la regla que redactó ordenaba. Recordemos que tenía 52 reglas. Una de estas reglas decía: todos miren al pobre como la persona de Cristo. De tanto, la siguiente, mirar al crucifijo, su mirada se había descentrado de sí mismo, y por eso Cristo en los enfermos se había convertido en su centro. Para la Biblia, además del órgano, unos oídos abiertos. Los ojos, para la Biblia, además del órgano de la audición, es el de la comprensión y el discernimiento, sede de la capacidad auditiva, de la obediencia y de la inteligencia. Los biógrafos de Camilo son unánimes en consignar de dónde sacaba la fuerza para llevar aquella vida desmesurada y extrema. Había escuchado
las palabras de ánimo y de consuelo que le dirigía el crucificado. Recordamos cuando a él le parece escuchar de Cristo, de su Cristo que lo llevó a su habitación, escuchar: no temas, pusilánime, yo estaré contigo. La obra es mía, no tuya. El crucificado le dice estas palabras cuando recuerdan que le quitan su oratorio y todo está en contra. Entonces, estas palabras recibe y digo, ay, de ánimo y consuelo, dije, qué duras. Dice, al decir, no temas, pusilánime, yo estaré contigo. Pero qué consuelo decir, yo estaré contigo. La obra es mía, no tuya. A sus oídos había llegado la afirmación del Evangelio. Estuve enfermo y me visitaron. Era esa la banda sonora que escuchaba y que se sobreponía a las críticas, murmuraciones y amenazas con las que tuvo siempre que enfrentarse, y también a las burlas a las que era sometido cuando le veían en Roma mendigando pan para sus enfermos. Él pedía pan, fruta, todo lo que le pudieran dar para los enfermos. Duerme poco, con los oídos abiertos, decían los religiosos que estaban con él y vivían con él, porque estaba siempre atento a lo que se necesitara y corría a medianoche a ayudar al que lo necesitara. Él tenía otra música. Me agrada la música que producen los pobres enfermos en el hospital cuando son muchos los que llaman a la vez: Padre, tráigame para enjuagarme la boca, arrégleme la cama, caliénteme los pies. Camilo decía, eso es música para mis oídos. Una voz de trueno. Vean qué bello habla sobre la voz de Camilo. Gracias a su boca capaz de hablar, el hombre se distingue de todas las demás criaturas. Vaya que sí, la palabra. El creyente fiel tiene una lengua, boca, labios, que pronuncian lo que es recto y no se dejan corromper por la mentira o la maledicencia. Camilo sospechaba de las muchas palabras y nunca fue muy hablador. Decía que el modo de ejercer la vida apostólica era no teniendo nunca descanso ni reposo por amor a Dios y la salud de las almas, por amor a Dios y la salud de las almas. Y por eso llamaba a hacer conferencia. Vean a qué le decía hacer conferencia. No hablaba mucho. A hablar semanalmente de las necesidades de los enfermos. Para eso sí daba por bien empleada la palabra. Se dedicaba a enseñarles, a ver qué necesidades tenían los enfermos y cómo podía resolverlas. De él dijeron en una ocasión, cada día predica sermones, pero con el crucifijo en la mano y el orinal en la cintura. Estos son datos muy curiosos, me detengo tantito aquí porque él llevaba siempre en su cintura 2 orinales, aquí, por si se necesitaban. Tenía 3 frasquitos, en uno llevaba agua bendita, en otro llevaba agua de tomar con la que les refrescaba los labios a los enfermos, y en otra llevaba vinagre que les ponía en la nariz, cerca de la nariz. Y además a veces cargaba unas cazuelas, por si tenía que hacerles algo de comer ahí junto a ellos. O sea, imagínense ese Camilo con todo esto. Y la verdad es que así lo hablan sus biógrafos. Y bueno, él estaba listo y pronto para lo que se necesitara. Lo suyo no era una forma de hablar, sino una forma de hacer. Una palabra que había que ver. Una palabra que había que ver. Vean qué bonito. Su verdadera oración era la que pronunciaba para ser escuchado por aquellos a los que servía. Hermano mío. Quiero decirles, explicarles de dónde salen estas palabras. En una ocasión estaba cuidando a un enfermo y lo curó, lo limpió, lo bañó, hizo todo lo posible y él
enfermo seguía inconsolable. Y entonces ya no sabía qué más hacer Camilo. Y entonces surgen estas palabras: hermano mío, no llores, estoy aquí para servirte. Podéis mandarme como a vuestro siervo y esclavo. Aquí estoy pronto para servirte. Si hiciera falta derretirme por amor tuyo, lo haría con gusto. Bueno, ¿qué les puedo decir? Dicen que el enfermo creo que sí se consoló. La siguiente. Un corazón dilatado como el mar. Bueno, me lo imagino así, no tiene límite su corazón. Un término más frecuente del lenguaje bíblico para hablar de interioridad. Y bueno, aquí me detengo tantito en el Principito, que es icónica esta imagen. Dice, solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. La siguiente. El término más frecuente del lenguaje bíblico para hablar de interioridad es corazón, sede del conocimiento y de la integración unificadora, lo profundamente oculto, lo opuesto a lo exterior. Es la sede de los deseos ocultos, no expresados, el órgano de la voluntad, los planes, decisiones y de las intenciones. El corazón conmovido del samaritano no era más que el reflejo del propio de Jesús, que invitaba a aprender de él, que era manso y humilde de corazón. En su muerte, un soldado abrió con su lanza su costado. El corazón de Jesús estaba abierto, y eso significa que fluía la comunicación de dentro a afuera, que se había dejado ver y conocer, y que es posible acceder a él, entrar, esconderse, encontrar asilo y refugio. Vean qué belleza habla del corazón de Jesús. Así. ¿Qué habitaba el corazón de Camilo? Los pobres enfermos que sabía eran la pupila y el corazón de Dios. Era un hombre unificado, de un único comportamiento y orientación, y su actividad uniforme toda ella. Estaba unificada hacia un único fin. Le habitaba un celo desmesurado y quería remediar de un plumazo todas las necesidades del mundo. Así era el corazón de Camilo. A pesar de las dificultades con las que se enfrentaba, no se apagaban ni su caridad ni su deseo, siempre insatisfecho, de cargar siempre con nuevos y numerosos empeños. Jesús había propuesto al escriba, como conclusión de su parábola del samaritano, ve y haz tú lo mismo. Y aquellas palabras, la siguiente, se quedaron en suspenso, esperando que alguien las acogiera y las pusiera en práctica. Apareció Camilo de Lelis, y supongo que le estaban dirigidas a él, y se dedicó a hacer lo mismo. Esta es la reflexión de Dolores Alessandre, que me parece hermosa, unida al buen samaritano, unida a Jesús, que es el samaritano por excelencia. Entonces, hasta el final de sus días, Camilo entregó este corazón, esta misión que él desarrolló, este arte de cuidar a los enfermos, y tuvo una buena muerte. Murió rodeado de sus religiosos, con todos los auxilios, acompañado. Él dijo el día que moriría. Entonces, un día como hoy, 14 de julio, celebramos la fiesta litúrgica
porque en los santos recordemos que celebramos el día que mueren en la vida biológica, pero nacen para la vida eterna. La siguiente. Quiero compartir con ustedes y terminar con este poema que me parece hermoso y refleja mucho a Camilo, que diría él. Es de un sacerdote que se llama Fermín Negre. Todo pasará, menos tú. El cielo y la tierra pasarán. Ese problema que tengo hoy, ese pozo del que creía no poder salir, esa tristeza que llena mis ojos de lluvia, el cielo y la tierra pasarán. Ese éxito que hace que me crea de otra pasta, ese cargo que me hace sentir por encima, esa imagen en la que me endiosan y encumbran, al final todo pasa. Solo queda Dios y su amor. Y el amor, poco o mucho que hayamos dado, que hayamos puesto en cada mirada, en cada abrazo, en cada palabra, en cada gesto. Todo pasará, menos tú, Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero tu amor nunca pasará, porque tu amor es nuestra última estación. Yo creo que queda muy bien con Camilo. Esos gestos nunca pasará. Él unido al amor de Dios. Y fíjense que al estar viendo toda esta reflexión y ir profundizando, como era contemporáneo, un poco después de San Ignacio de Loyola, los ejercicios de San Ignacio de Loyola tienen 3 etapas, una purgativa, una iluminativa y una unitiva. Al ir leyendo la vida de San Camilo, me hace recordar cómo él hizo todo este itinerario. Seguramente los religiosos que estaban junto a él, pues tenían toda esta experiencia de los ejercicios. Y digo, de verdad su vida fue un itinerario así. En los ejercicios ignacianos lo que se hace es caminar con Cristo, caminar, seguirlo, una vía purgativa, hay que verse cómo está uno, es como el ordenarse. Una iluminativa, son 4 semanas, una semana donde se camina siguiendo a Cristo, y así lo fue haciendo Camilo, se convierte, tiene una parte purgativa, quiere ser fraile capuchino, resulta que la llaga no le permite ser fraile capuchino, y entonces dice, pues ¿en dónde me quieres? Creo que me quieres en el hospital. Y ahí estando empieza a hacer un camino de seguimiento de Jesús. Y esta identificación con Cristo, que solamente identificándose con Él en la pasión y en la resurrección, es que puede llegar a esta unión completa que Camilo llegó. Llegó a esa parte unitiva, a esa unión de su voluntad con la voluntad de Cristo. Y él ya no buscaba dar amor, ya era amor para el enfermo. Él era amor para los demás. Ya había llegado a este grado de unión que podía ser amor. Y dicen que cuando llegaba a un hospital, bueno, los enfermos, el lugar, ¿qué les digo? Se iluminaba. Ellos estaban consolados, era un irradiar este amor. Eso era lo que hacía Camilo. Entonces, al terminar esa reflexión, Dolores Alessandre, digo, sí, realmente hizo lo mismo. Pues esto es lo que yo quería compartirles. No sé, que nos quede en el corazón esta semblanza de Samaritano Jesús, buen samaritano parábola, Samaritano Camilo. Y todos invitados, tú eres ese hombre, tú eres esa mujer. Pues muchas gracias por estar y acompañarnos. Bien, agradecemos
Para los que están a distancia, les pedimos y les damos la invitación para nuestra Sagrada Eucaristía.